tema muy vasto que tenemos hoy, ¿no? De cómo enseñar textos y culturas de los pueblos originarios. En cuanto a los antecedentes de los pueblos indígenas y el sistema educativo, mencionar solamente algunas cuestiones, como que en la década del 80 se empieza a instaurar en la Argentina la modalidad de maestros especiales para la modalidad aborigen. Esto fue en la provincia de Formosa, los MEMA, con pueblos que ocuparon las etnias Com, Toba, Mocoví, Huichí. Luego eso se extendió a la provincia del Chaco. En la década del 90 empieza a hablarse de del maestro bilingüe intercultural y la presencia de un plan social educativo. A fines de la década del 90 empiezan los relevamientos de experiencias bilingües interculturales, y en el año 2000 ya se habla de maestro bilingüe intercultural, ocupándose de las etnias Com, Pilagá y Huichí, siempre en la zona del Chaco. Ya en la década del 2000, en el 2004, tenemos una publicación muy importante de parte del Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, que fue un conjunto de experiencias que se volcaron en ese libro, que es un libro muy importante, que se distribuye gratuitamente por el Ministerio de Educación, que es acerca de la educación intercultural bilingüe en la Argentina. Contemporáneamente salió una especie de publicación, folleto ilustrativo acerca de una comunidad toba de Derqui, en una comunidad urbana. Hoy el tema indígena tiene tanta importancia en los ámbitos rurales como en los ámbitos urbanos, ¿no? Es decir, se calcula que la mitad de la población indígena del continente americano vive hoy en ciudades, con lo cual el tema urbano ha pasado a tener una importancia fundamental. Bueno, otros antecedentes más recientes, tenemos en el año 2006 la modificación de la Ley de Educación 26206 y la incorporación de la modalidad de educación intercultural bilingüe. Un año después, el CEAPI, que es el Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas, que es una especie de espacio de representantes de comunidades indígenas ante el Estado Nacional, con ámbito en el Ministerio de Educación, organizan las becas para jóvenes indígenas y se dedican también a la capacitación en escuelas, gobiernos, provincias, comunidades y organizaciones indígenas. Y en el 2008 se hace en la Argentina el 8º Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural, con auspicio del Ministerio de Educación y la UNICEF. Fue un congreso bastante importante, con una cantidad de 1.200 asistentes, con coordinación enteramente indígena. Y en el año 2010 ya este CEAPI, que es el Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas, se instaura ya por resolución del Ministerio de Educación y como un organismo consultivo y de consulta y asesoramiento permanente. Hablaba recién con Mirta de una corriente que está empezando a existir en la Argentina, que es lo que en otros países ya está bastante difundida y con bastante masividad de productos, que es lo que se llama la etnoliteratura, es decir, aquellos productos hechos por los indígenas. No por los especialistas, sino por los indígenas. Este es un espacio todavía poco trabajado en la Argentina, pero se está trabajando cada vez más. Hasta hace un tiempo los indígenas se resistían a publicar, pero esto ya está tomando una fuerza cada vez mayor. Acá tenemos dos ejemplos, del año 2007 y 2008. Hay muchos de estos trabajos, pero menciono solo algunos. Los dos son del caso salteño. En un caso son relatos del Pilcomayo, relatos tradicionales, y en el otro, Todos juntos busquemos nuestra historia, es la historia de una comunidad indígena relatada por ellos mismos, en las dos lenguas, el castellano y el guaraní en este caso, ¿no? Esta es una colección sumamente importante que acaba de salir, que muchos de ustedes la conocerán, que acaba de publicar el Ministerio de Educación, hecho en conjunto con el CEAPI, con ese Consejo de Educación de Pueblos Indígenas, y con una cantidad bastante notable de gente indígena de las comunidades y de las organizaciones. Es una colección de 6 tomos, se llama Con Nuestra Voz, salió publicada en diciembre del año pasado,
Y entiendo que está disponible y que se va a repartir gratuitamente a todos los establecimientos educativos del país. Es una colección muy importante porque reúne una cantidad de temas muy variados, desde históricos, cosmovisionales, espirituales, todo lo que es la economía de las comunidades, en fin, una cantidad de temas muy importantes, hecho por los propios indígenas. Ellos han seleccionado los temas y se ha publicado de esta manera. Este es un tema todavía poco difundido en la Argentina, pero que en otros países tiene mucha difusión, acá está creciendo de a poco, que es el tema de las bibliotecas indígenas. No es lo mismo una biblioteca como la que conocemos habitualmente, que una biblioteca en una comunidad indígena. Incluso hay especialistas en bibliotecas indígenas. Hace un par de meses se recibió la primera bibliotecóloga indígena del país, que es una joven, ella es del Chaco, creo que es Huichí, pero tiene un mestizaje con una población indígena de Venezuela donde vivía su padre, y ella es la primera bibliotecóloga recibida en la Universidad Nacional del Nordeste. La diferencia fundamental que tiene una biblioteca común con una biblioteca indígena es que la selección de los textos y la selección de los soportes parte de la propia comunidad, y con un recurso fundamental que es lo que se denomina libros vivientes, que son las palabras de los mayores, que quedan registrados de forma oral para que los niños y los jóvenes puedan acceder a ese conocimiento a través del canal de la biblioteca. Muchas veces, con muy buena voluntad, en las bibliotecas de las comunidades indígenas se donan todo tipo de materiales, pero muchos de esos materiales no sirven en las bibliotecas de las comunidades indígenas. La propuesta es avanzar en el conocimiento profundo del mundo indígena, apuntando siempre a su cosmovisión y los valores. Esto para mí es un tema muy decisivo. Es muy difícil que podamos aproximarnos al mundo indígena si no tenemos idea de lo que es su cosmovisión y sus valores. ¿Cuáles son los aportes que tienen los pueblos indígenas para el sistema educativo y trascendiendo las fronteras del sistema educativo? Porque el sistema educativo está inmerso dentro de lo que es una sociedad, ¿no? Entonces yo diría, ¿cuáles son los aportes que tienen los indígenas para la sociedad y el sistema educativo? Este tema para mí es fundamental. Lo que ellos piensan del mundo y de la vida, cómo están instalados ellos y cuáles son su escala de valores. Por empezar, la relación profunda y armónica con la naturaleza, que esto tal vez es lo más conocido de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, el cuidado de la madre tierra, nuestro hogar. Recién ahora el mundo está tomando conciencia de la destrucción a que hemos sometido a nuestra pobre madre tierra. Los pueblos indígenas son considerados los guardianes de la tierra. ¿Por qué? Porque son los que ellos siempre se han dedicado a cuidar a la naturaleza. Ellos siempre han tenido una vinculación armónica y equilibrada. Es decir, ahí hay un primer aprendizaje que tenemos que tener de ellos, ¿no? La conexión con el universo, el respeto por todo lo viviente. Este es otro punto fundamental. El sentimiento de igualdad entre todos los seres, para el mundo indígena, las personas, los animales, las plantas, todo lo que hace al conjunto de lo que hoy llamamos la biodiversidad, está en un plano de igualdad. Somos diferentes, pero somos iguales también. Entonces, ese sentimiento de igualdad con el resto de los seres vivientes es también muy importante, fundamental. Tener presente el mensaje de los ancestros. Valorar y respetar la memoria de la cultura. Los ancestros, los antiguos, como dicen ellos, ¿no? Los que estaban allá lejos en el tiempo y en el espacio, los primeros. ¿Qué enseñó? ¿Qué nos enseñaron esas gentes? Esas gentes son las que están presentes hoy en el mundo indígena. Cuando ellos hacen las ceremonias, cuando se refieren a los antiguos, se refieren a esas primeras personas, ¿no? De los cuales ellos descienden. El respeto por los mayores y los niños. Esto es otro tema fundamental. No olvidar la importancia de cada ciclo de la vida. Nosotros vivimos en una sociedad donde los ciclos de la vida, especialmente el último y el del origen, son poco tenidos en cuenta. Y esto en el mundo indígena es fundamental.
fundamental. El sentido comunitario de la vida. No perder de vista la dimensión de lo colectivo. ¿Cómo entienden ellos la educación originaria? ¿Cuál es la educación indígena? Voy a marcar algunos puntos que yo creo que son importantes de marcar. La crianza en el amor, el contacto físico y la no violencia. Muchas veces los pueblos indígenas han caído en lo contrario de esto, fruto de los procesos de conquista, fruto de los procesos de la marginación, frutos de muchas cuestiones que los han arrojado a estas situaciones, ¿no? Pero el origen de las comunidades ancestrales tiene que ver con estos puntos tan importantes, ¿no? La educación y el aprendizaje a través del juego. Esto es muy importante. Cómo aprender a través del juego. Ahora estamos haciendo algunas experiencias acá en la Argentina con aprender a través del juego, que las voy a mencionar. La participación comunitaria activa, acompañando en las tareas a los mayores, pero con elementos acordes en tamaño a la edad del niño. Es decir, el niño y el joven aprende con los mayores, pero con elementos que tienen que ver con su tamaño físico y su tamaño de desarrollo en todo sentido. No es un tema menor este. El reconocimiento de los esfuerzos personales haciendo sentir útil y feliz al niño. La niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, todo esto está muy marcado en el mundo indígena y es fundamental para el tema del aprendizaje. Es fundamental esto. Acá traje un ejemplo acerca del hablar en las comunidades indígenas. Es un ejemplo que puede ser común a culturas tan distantes aparentemente como la mexica o los aztecas, los incas y nuestros pampas. En estas culturas el tema del hablar, como en todas las culturas indígenas, era algo fundamental. Los indígenas son culturas orales y han hecho del don de la palabra una virtud. Durante mucho tiempo en Occidente el tema de ser culturas orales era un desmérito. A mí me enseñaron como antropólogo en la década del 70, cuando yo estudiaba, las culturas ágrafas, me decían. Las culturas ágrafas, y las culturas que no tienen escritura. Entonces, claro, el ser ágrafa era un disvalor. Hoy es exactamente al revés lo que se piensa. Es decir, en la oralidad está uno de los secretos de la permanencia y vigencia de los pueblos originarios. Cómo ellos han transmitido a través de la oralidad. Pero no siempre se puede hablar. Y entre los pueblos originarios de las Pampas se enseñaba a los niños la observancia de los siguientes pasos antes de poder hablar en público. Observar, analizar, participar y después recién hablar. Vieron que muchas veces uno habla y después dice, ¿para qué dije esto? ¿No? Es decir, que no tendría que haber dicho esto. Bueno, los indígenas lo saben bastante eso, ¿no? Entonces, y especialmente cuando son niños o jóvenes, hay un momento para poder hablar en el desarrollo de la vida, ¿no? Entonces, estar en condiciones de hablar. Por eso los grandes líderes, uno de los requisitos que tenían era el saber hablar. Los líderes que no sabían hablar, en general, no podían asumir el cargo. Sí, tenían que tener una capacidad. Esta es una foto muy interesante, que lo traigo como un ejemplo. Esta es una foto del año 1870. Ahí sentadito en el medio está el cacique Huenchuquir, que era una especie de canciller, que fue uno de los más grandes caciques de La Pampa, que fue Calfucurá. Ellos tenían, contrariamente a lo que la historia nos ha enseñado, ellos iban y venían con comitivas diplomáticas, con una relación muy intensa con el gobierno nacional, con los gobiernos nacionales. Esta es una comitiva diplomática indígena que se acercó a Buenos Aires en el año 1870, con su canciller y todos los delegados. Ahí está el lenguaraz, que es ese señor vestido de militar, y fíjense, ¿alcanza a ver el niño ahí? Debajo del brazo del militar y al lado del personaje que está en el centro. Esta es la comprobación de lo que yo les decía antes, los niños participando del mundo de los adultos desde su lugar de niño, de joven. ¿Qué hacía ese niño? Estaba aprendiendo, como hacían los adultos, a negociar con los blancos. Entonces él iba en la misión a ver y aprender. Desde su ser niño, no participaba, pero estaba presente y aprendía. ¿El marco cuál sería?
el protagonismo histórico y los valores de los pueblos originarios. Son dos puntos fundamentales. Los recursos. Intensificar la producción de libros y materiales audiovisuales para el docente y los alumnos. El otro día hablaba con un maestro, Huichí, de Formosa, Osvaldo Segovia, que es un personaje muy interesante en cuanto a su capacidad y talento, y él me decía: Martín Sarasola, el drama nuestro es que no tenemos materiales. No es solamente el drama de él, de todos nosotros, no tenemos materiales, tenemos muy pocos materiales. Entonces yo creo que es fundamental propender a una masividad de la producción. Los colegios tienen que tener muchos materiales y tenemos muy pocos materiales. El tema de la etnoliteratura, intensificar el tema y estimular a los paisanos indígenas a que escriban su propia historia. En el Museo Etnográfico de Buenos Aires, que es el museo más importante de pueblos indígenas que tenemos acá en Buenos Aires, hay una cantidad de actividades que se están haciendo y hay unas actividades que, si ustedes entran a la página del museo, hay actividades para niños donde se les enseñan los juegos de las comunidades indígenas hechos por los niños indígenas jugando el juego. Es decir, se juega el juego y se aprende cuál era el juego indígena, ¿sí? Las nuevas tecnologías y lenguajes, bueno, esto es importantísimo, ¿no? Este aparatito, que muchas veces es un aparatito que nos vuelve locos a todos, esto realmente es una revolución. Yo creo que ya a esta altura es una revolución más grande que la computadora, ¿no? El teléfono. Entonces, esto los paisanos indígenas lo utilizan como si fuera, ¿no? Es decir, el recurso tecnológico adecuado a las propias circunstancias. Este es yo estoy publicando un diario, paso la publicidad, un diario digital que se llama El Orejiverde, Diario de los Pueblos Indígenas, y es un diario con una sección, con un portal de 30 secciones, donde tenemos una sección para niños, que se llama Hombres y Mujeres Pequeños, porque en muchas comunidades no se les dice niños, se les dice hombres y mujeres pequeños. Esta sección está este personaje que es un jaguar que les habla a los niños y trabaja con una serie de miniaturas que son los soldaditos de plomo, viejos juegos dejados ya, no se juega más con soldaditos de plomo. Sin embargo, nosotros lo estamos reivindicando un poco, reproducciones de pueblos indígenas hechas por miniaturistas. Esto es muy importante. En este momento en América se están haciendo muchos audiovisuales y se están haciendo audiovisuales de juegos indígenas y de prácticas indígenas a través del sistema de audiovisuales cortos que se enseñan a través de... Esta es una página de internet de pueblos indígenas de Brasil, hecha muchas veces por los propios indígenas. O sea, el aprendizaje de las culturas y la forma de vida a través del juego audiovisual. Este es un recurso que acá en la Argentina ha caído muy en desuso, pero que en otros países de América está muy activo, que es el recurso de la historieta, el lenguaje de la historieta, que es importantísimo. Este es un libro fantástico sobre los mayas, que les puedo asegurar que este libro, Los mayas en las rocas se llama, está hecho para niños y adolescentes, pero les puedo asegurar que es para adultos. Es extraordinario este libro, es de la década del 80, hecho en forma de historieta, para enseñar quiénes fueron los mayas y quiénes son los mayas. Hablaba con Mirta, antes de comenzar, que el tema de las lenguas originarias es un tema que está muy en boga en este momento en muchos ámbitos. Afortunadamente se están revitalizando las lenguas originarias a través de que se están enseñando en muchos espacios. Se están enseñando en universidades nacionales, se están enseñando en los colegios con educación intercultural bilingüe, y hoy no solamente los propios indígenas que pueden aprender su lengua en distintos lugares, sino cualquiera de nosotros puede recurrir a lugares donde se están enseñando lenguas originarias. Esto se está difundiendo y es un aporte fundamental para la vigencia de la lengua. Ustedes saben que a partir de la lengua podemos entender mucho de la cosmovisión de un pueblo, ¿no? Bueno, esto es un punto importante, pero no solamente la educación intercultural bilingüe tiene que apuntar a la lengua, que es muy importante, sino al conjunto de lo que es la cosmovisión de un pueblo. Y finalmente, como metodología, y con esto cierro y podemos dar lugar a preguntas, la tarea conjunta de educadores y especialistas indígenas y no indígenas. Esta es una tarea
que tenemos por delante a llevar a cabo no solamente por los educadores no indígenas, sino por los indígenas. Hay una frase que dijo una vez un paisano mapuche: no se puede hacer política para los paisanos sin los paisanos. Yo diría hoy, no se puede hacer educación para los paisanos sin los paisanos. Y con esa idea cierro. Acá les dejo mis datos de contacto y estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Usted usa la palabra indígena, pero hay toda una corriente que insiste en pueblos originarios como lo correcto, desechando también la palabra aborigen, o sea, aborigen e indígena. ¿Qué podría comentarnos sobre eso? Bueno, es la pregunta que estaba esperando porque no falta esta pregunta. Yo te la iba a hacer. Es la pregunta que me hacen siempre. Yo acá soy bastante terminante con esto. La palabra originario, que es una palabra que yo uso, como habrán visto, es una palabra que se ha puesto muy de moda en la Argentina, es una palabra correcta, pero no es la única palabra correcta. Indígena y aborigen son también correctos, porque ambos términos significan etimológicamente originario del suelo en que vive. Entonces, la palabra indígena y la palabra aborigen son correctas. Todas esas cosas que andan diciendo que aborigen quiere decir sin origen o que indígena quiere decir indigente, no es así. Le voy a decir más. La palabra indio, que muchas veces uno se eriza como un, ¿no? ¿Cómo decir indio? Muchas veces los propios indígenas utilizan la palabra indio. ¿Por qué? Ya sabemos que es un término utilizado por Colón, erróneamente cuando llega acá, y es un término totalmente equívoco, ¿no? Aparte que es un término generalizador que engloba a todos los pueblos sin distinción. Pero hoy muchos pueblos indígenas lo utilizan con un doble sentido. Algunos de ellos dicen, como indios nos esclavizaron, como indios nos liberaremos. Y en segundo lugar, el término indio es un término que también se aplica históricamente, tiene un sentido histórico. Cuando yo lo utilizo con un sentido histórico. Mi primer libro se llamó Nuestros paisanos los indios, que fue una frase no mía, sino del general San Martín. Cuando San Martín habla de los indios, habla y de nuestros paisanos los indios, habla de nuestros paisanos, de nuestros hermanos los indios. Ese fue un sentido. Y además los aborígenes o indígenas u originarios de aquel momento histórico se decían a sí mismos indios. No, este es un indio fulano, yo soy indio de no sé dónde. Ellos mismos se decían indios. Es decir, entonces, manejémonos con cierta libertad y tranquilidad de espíritu. Podemos decir indígenas, podemos decir aborígenes, podemos decir originarios e inclusive podemos decir indios cuando lo aplicamos con un sentido histórico. ¿Podemos decir leyendas, mitos, relatos antiguos? No. ¿Cómo nombrar, Sí. cómo nombrarlo los textos de las comunidades? Claro, es una muy buena pregunta. Esa colección de 20 títulos, yo era uno de los que intervenía en el equipo y le pusimos leyendas, mitos. Ellos no las llaman leyendas, ni siquiera mitos. Se utiliza eso por una cuestión convencional y comunicacional. Exacto. Pero ellos no utilizan esas palabras, como tampoco tienen una palabra para decir arte. Es decir, la palabra arte no existe en el mundo indígena. Eso es lo que producen. Claro, ellos el arte tal cual lo entendemos nosotros lo viven, no lo contemplan, lo viven. Entonces no hay una... Acá es un poco lo mismo, son convenciones que se utiliza el tema de la leyenda. Podemos utilizar esos términos haciendo la salvedad, que muchas veces es lo que yo hago, que esos términos no son propios del mundo indígena. Para ellos son relatos tradicionales, que podemos decir relatos de origen, relatos fundantes, relatos ancestrales, los relatos primigenios, pero que no se llaman mitos, leyendas o cosas parecidas. Sí tienen en algunas culturas una palabra para cuentos, por ejemplo, lo que son cuentos de animales o cuentos de travesuras o trampas, de trabajar sobre estos pilares de los valores indígenas y del protagonismo histórico. Es decir, estamos muy acostumbrados a trabajar con la idea de que los pueblos indígenas
son algo del pasado, por un lado, pero básicamente, eso ya está bastante desterrado, pero básicamente apuntar mucho al tema de la victimización del indígena y de las carencias y de lo que le falta y de la marginación que tiene y todo lo demás. Todo eso no hay que dejar de mencionarlo, pero yo creo que ha llegado la hora de apuntar en lo que ellos tienen de positivo, no solamente para ellos, sino para el resto de toda la especie humana. Ellos tienen algo para darnos y en eso hay que acentuar, porque esa es la riqueza del mundo indígena, me parece a mí, ¿no?
Gracias.